Bienvenidos a esta nueva clase. La última vez habíamos visto cómo hacer un programa cliente-servidor donde un cliente se conectaba al servidor para intercambiar información. Luego, cuando se cerraba la sesión de cliente, también se lo hacía del lado del servidor. Hoy vamos a ver cómo conectar múltiples clientes a un solo servidor para intercambiar información entre todos ellos con el servidor. Para eso nos vamos a basar en el programa que hicimos la última clase, ya que van a haber solo pequeñas modificaciones en la clase servidor y servidor cliente. Hilo servidor. Lo primero que vamos a hacer entonces es vamos a dejar esta clase servidor en blanco y vamos a pasar de la clase hilo servidor el socket del servidor. Como estamos en un contexto estático, tenemos que ponerle static al principio de la definición del atributo. Bien, lo siguiente que tendremos que hacer es crear el socket del servidor en la clase servidor y luego copiar la función esperar conexión. Bueno, y aquí vamos a tener que hacer un par de modificaciones. Primero que nada, luego de crear el servidor, el esperar conexión se va a encontrar en un do while infinito, ya que la función de este servidor va a ser esperar conexiones de cliente y cada vez que reciba una petición de conexión por parte de un cliente, haga la respectiva conexión para el intercambio de datos. Para ello, el atributo de tipo socket que le pusimos conexión lo vamos a definir e inicializar en esta parte del programa. Y luego vamos a hacer que cada vez que reciba una conexión se guarde en este socket. Para ello tendremos que poner que el tipo de retorno será de tipo socket. Una vez que hacemos esto, indicamos el retorno de la función. Lo que nos está pidiendo acá es que pongamos esta función de tipo estática. Una vez que hicimos esto, tenemos que contemplar los try catch de las líneas de código que pusimos. Y finalmente, una vez que obtenemos el socket de conexión, vamos a crear el hilo servidor. Vamos a tener un hilo servidor por cada conexión que tengamos con cada cliente, que va a representar la conexión en sí de ese nuevo cliente con el servidor. Para eso lo vamos a hacer de una manera bastante particular, que es la siguiente. De esta manera lo que estamos haciendo es crear un nuevo proceso del tipo hilo servidor y no lo estamos guardando en ningún atributo, ya que en este ejemplo no vamos a necesitar manipularlo de esta clase. Por lo tanto, se puede crear de esta manera directamente, y este cast a hilo servidor lo hice para poder directamente invocar al método start para que inicie ese hilo. Ahora vamos a ver cuál es la función de estos parámetros que se les está pasando. Primero que nada vamos a crear el atributo ID. El ID va a representar cada conexión que yo tenga con un cliente. Por lo tanto, por cada conexión que acepte vamos a sumarle 1 a este ID. Obviamente lo que me está pidiendo acá es que modifique el constructor de hilo servidor para que pueda recibir estos parámetros. Y efectivamente lo que vamos a hacer es ir al hilo servidor y vamos a poner que como parámetro entra un tipo socket y un tipo entero que va a ser el ID. Y para eso vamos a definirlo también acá. Una vez hecho esto, pasamos a los atributos de clase lo que está llegando por parámetro. Entonces, hecho esto, podemos observar que mi clase servidor espera todo el tiempo una conexión, y cada vez que recibe y acepta una conexión crea un nuevo hilo servidor.
Acá vamos a tener que solucionar un par de errores. Y podríamos decir que este programa ya está casi funcional. Vamos a modificar un par de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer que en este mensaje lo que se muestre es el ID de cliente. Y seguido de esto, vamos directamente a modificar la clase cliente. En la clase de cliente simplemente vamos a modificar esta opción de enviar mensaje, haciendo que el mensaje lo podamos escribir nosotros por consola. Para eso vamos a crear una variable de tipo string que le vamos a llamar mensaje, y vamos a hacer que en mensaje se guarde lo que el usuario ingrese por consola. Vamos a poner un mensaje por consola diciendo ingrese el mensaje que desea enviar al servidor. Una aclaración importante es que antes de pedir que el usuario me ingrese un string, tengo que llamar a este sNextLine. ¿Por qué? Bueno, porque previamente viene de pedir un entero el escáner, y cuando hace eso lo que sucede es que queda guardado el enter. Por lo tanto, si yo no lo limpio de ese escáner, acá en vez de tomarme el string que me está ingresando por consola el usuario, lo que va a suceder es que me va a tomar ese enter, y por lo tanto va a hacer que nunca pueda ingresar un mensaje. Una vez hecho esto, lo que yo le voy a pasar aquí al servidor es esta variable de tipo string que la ingresé yo por consola. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, acá en el hilo servidor, es que cuando recibo un mensaje, en este caso, para saber de dónde proviene ese mensaje, vamos a ingresar lo siguiente. Y por último, lo que deberíamos hacer es ingresar un mensaje diciendo que la sesión con el cliente, ID del cliente, ha terminado. Y un detalle que habría que tener en cuenta es que esto mismo lo tendríamos que poner en este catch. Lo que me pide acá es que ponga otro try catch por las dudas que haya un problema al cerrar estos elementos. Y finalmente esto se hace porque en el caso de que yo cierre la sesión de un cliente mediante consola, va a venir a este segmento de código, se va a cerrar todo correctamente, pero si yo cierro forzosamente al cliente cerrando la ventana o deteniendo la ejecución de forma manual, lo que va a suceder es que esto va a entrar en conflicto y va a ingresar por este catch. Por lo tanto, cuando suceda eso, lo que hago es hacer que se cierre la sesión con el cliente y que este hilo servidor correspondiente al cliente termine. Una vez hecho esto, estamos casi listos para probar nuestro programa. Nos faltaría solo un detalle. Hay que tener en cuenta que cada cierto tiempo la IP de nuestra máquina podría cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que la IP que le estoy pasando por parámetro sea la misma de mi máquina, que es donde voy a correr el servidor. Como vemos, acá me marca que es 1.37 mientras yo tenía 1.49. Por lo tanto, tengo que modificar esto, si no, no voy a tener conexión entre el cliente y el servidor. Vamos a probar entonces este programa. Como ya hemos visto, lo primero que vamos a tener que ejecutar es el servidor. Ahí nos marca que está esperando una conexión. Luego vamos a ejecutar el cliente. Vamos a ejecutar varios clientes para ver la funcionalidad de este programa. En este caso estoy ejecutando como 4 o 5. Y bien, si nos remitimos a la consola del servidor, podemos ver que en todo momento espera una conexión. Una vez que se le manda el mensaje del cliente de iniciar conexión, establece la conexión con el cliente, y acá tenemos el ID de cada cliente que se está conectando. Vamos a probar mandar un mensaje desde algún cliente, por ejemplo, desde este. Como vemos, acabamos de mandar un mensaje que le llegó directamente al servidor.
Y acá se puede apreciar que dice cliente 3, dice hola, ¿cómo va? Vamos a otro cliente y vamos a probar lo mismo. Vemos nuevamente que llegó al servidor desde el cliente 1. Esto podría ser un ejemplo similar a lo que sucede en una sala de chat, donde todos los clientes se conectan a la sala y todo lo que escriben puede ser visualizado por todo el mundo. Ahora vamos a probar cerrar una conexión de un cliente por la consola. Se terminó la conexión de este cliente. Como vemos, los demás clientes siguen activos y el servidor también. Vamos a probar cerrar de forma forzada otro cliente y como vemos me indica que ha terminado la conexión con ese cliente, y eso es por el código que habíamos puesto en el catch. Lo mismo va a pasar aquí y lo mismo va a pasar aquí. Finalmente, lo último que podemos observar es que el servidor sigue corriendo, y esto es lógico porque lo que terminan son los hilos del tipo hilo servidor que corresponden o representan a la conexión entre un cliente conectado y el servidor, mientras esta clase servidor sigue activa todo el tiempo esperando nuevas conexiones de cliente. Por lo tanto, lo que se podría hacer, y eso ya es algo personal, es o que el servidor esté corriendo todo el tiempo y la única manera que tenga de cerrarlo es de forma forzada, o hacer que en este servidor me tire una opción de cerrarlo para así terminar con la conexión. Por último, un detalle que no hice fue el de hacer que cada vez que un cliente se desconecte, el ID se reste para que cuando otro cliente se vuelva a conectar quede todo en cierto orden y no quede una sumatoria de muchos clientes, siendo que si desconecto 100 clientes y vuelvo a pedir la conexión de un cliente, me inicie con el ID 101. Y bien, como ven, es bastante simple. Son pequeñas modificaciones que hay que hacer a lo que ya vimos la clase pasada. Por lo tanto, hoy muy rápidamente hicimos una conexión de múltiples clientes a un servidor. Lo que haremos en la clase siguiente es hacer que varios clientes se conecten al servidor, pero la idea va a ser pasar información de un cliente a otro cliente que yo elija y que el servidor actúe como intermediario. Si por ejemplo el cliente 1 le quisiera mandar un mensaje al cliente 4, tendría que seleccionarlo, enviarle un mensaje, el cual iría al servidor y el servidor se encargaría de redireccionarlo hacia el cliente 4. Esto se realiza haciendo algunas modificaciones sobre lo que ya estuvimos trabajando, por lo tanto no va a presentar demasiadas dificultades si es que van siguiendo estas clases. Bueno, por hoy eso es todo, nos vemos en la próxima clase. Saludos.